Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Venecia, la ciudad del amor, se convirtió en el escenario de una historia inesperada entre dos grandes estrellas turcas, Birce Acala y Ibrahim Çelikkol. Lo que parecía ser un reencuentro cargado de nostalgia y cariño, terminó con una tensión palpable que dejó a todos sorprendidos. La pareja, conocida por su química en la pantalla, había decidido encontrarse en la ciudad italiana para resolver algunos asuntos pendientes, y ponerse al día después de meses de distancia. Sin embargo, lo que comenzó como un encuentro amistoso pronto se convirtió en algo mucho más complicado. La primera sorpresa llegó cuando Birce Acala y Ibrahim Çelikkol fueron vistos paseando por los canales venecianos. La ciudad, que siempre ha sido un refugio romántico, parecía haber dado un respiro a los dos actores, que en ese momento no podían esconder su complicidad. A pesar de las sonrisas y los gestos afectuosos, había algo en el aire que no se podía negar. Algo se había roto entre ellos, y aunque intentaron ocultarlo, sus miradas eran suficientes para revelar la incomodidad que ambos sentían. Según fuentes cercanas a la pareja, el reencuentro no fue tan placentero como parecía. Aunque las sonrisas y las fotos eran innegables, había una tensión acumulada entre Birce Acala y Ibrahim Çelikkol que llevaba meses creciendo. Los dos actores, que habían compartido una profunda conexión en el pasado, se habían distanciado por diferencias personales y profesionales que nunca llegaron a resolverse por completo. Los problemas que surgieron en su relación durante los meses anteriores comenzaron a salir a la superficie en ese viaje a Venecia. Lo que parecía ser una reconciliación entre dos viejos amigos se transformó rápidamente en un enfrentamiento silencioso. En un momento de la tarde, mientras disfrutaban de una cena romántica en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, Birce Acala y Ibrahim Çelikkol no pudieron evitar que sus diferencias estallaran. A pesar de estar rodeados de turistas y admiradores, el enfado era evidente. Un intercambio de palabras cargadas de resentimiento y reproches surgió de la nada. Ambos actores sabían que sus corazones estaban llenos de cosas no resueltas, pero parecía que este encuentro no era el momento adecuado para enfrentarlas. La raíz de su disputa, según algunas versiones, se originó en una serie de malentendidos durante los últimos proyectos en los que ambos habían trabajado. A lo largo de los meses previos, Birce Acala había sentido que Ibrahim Çelikkol no había estado lo suficientemente presente para ella, y lo mismo sucedía al revés. El trabajo conjunto que habían realizado había dejado secuelas emocionales que ahora, en su encuentro en Venecia, empezaban a aflorar. Las emociones que habían permanecido ocultas durante tanto tiempo estaban a punto de estallar. En medio de la discusión, se habló de viejos conflictos profesionales, diferencias en la toma de decisiones, y hasta de la percepción pública de su relación. Birce Acala, conocida por ser una mujer decidida y fuerte, no tuvo miedo de expresarse. Afirmó que sentía que había dado más de lo que había recibido, y que esas diferencias entre ellos afectaban tanto su amistad como su relación profesional. Por su parte, Ibrahim Çelikkol intentó defender su postura, aunque sus palabras denotaban incomodidad, como si no estuviera completamente dispuesto a resolver el conflicto en ese preciso momento. Los días siguientes fueron marcados por un silencio incómodo. Ambos continuaron sus vidas, pero la tensión entre ellos quedó grabada en sus corazones. Aunque ambos actores intentaron seguir adelante con sus respectivas carreras, este desencuentro en Venecia dejó una marca que ninguno de los dos podría ignorar. En las semanas posteriores, la relación entre ellos continuó siendo un tema recurrente de conversación entre los medios de comunicación y sus seguidores. Lo que nadie esperaba, sin embargo, fue la rápida vuelta a la calma que ambos experimentaron después de ese enfrentamiento. En un giro sorprendente, Birce Acala y Ibrahim Çelikkol decidieron hablar abiertamente sobre su relación, y poco a poco comenzaron a aclarar lo que había sucedido. No fue una reconciliación inmediata, pero sí un paso hacia la comprensión mutua. Ambos se reconocieron que la distancia y la falta de comunicación habían afectado la relación, y que ambos necesitaban tiempo para procesar sus emociones. Los seguidores de Birce e Ibrahim comenzaron a especular sobre si la amistad entre ellos podría volver a ser lo que alguna vez fue. Mientras tanto, otros